El libro comienza con una introducción, Mi historia, donde James Clear comparte su experiencia personal. Relata un grave accidente que sufrió en su juventud y cómo la lenta y constante acumulación de pequeñas mejoras en sus hábitos fue fundamental para su recuperación física y posterior éxito como atleta. Clear enfatiza que no hubo un único momento decisivo, sino una suma de pequeños triunfos y avances modestos. Esta experiencia le enseñó una lección fundamental. Los hábitos que al principio parecen insignificantes se transforman en resultados extraordinarios si se mantienen durante varios años. Subraya que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. A continuación, se introduce la parte I. Principios fundamentales. ¿Por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia? Comienza con la introducción Mi historia. En esta sección, James Clear comparte un evento crucial en su vida, un accidente con un bate de béisbol en su primer año de bachillerato que lo dejó gravemente herido. A pesar de una recuperación lenta y la dificultad para volver al deporte, Clear relata cómo, al ingresar a la universidad 2 años después, descubrió el poder de los pequeños hábitos. Esta etapa representó un nuevo comienzo donde comenzó a implementar cambios mínimos que, con el tiempo, le permitieron desarrollar su potencial. Aunque su carrera como atleta no fue legendaria, logró desarrollar su potencial a través de la constancia en pequeños hábitos. Clear enfatiza que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos, y que mejorar estos hábitos puede llevar a resultados extraordinarios. No hubo un único momento clave en su progreso, sino una acumulación de pequeños triunfos y avances graduales. Esta misma estrategia la aplicó al iniciar su negocio en línea y al escribir el libro. El libro se presenta como un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos para siempre, basado en principios científicos pero presentado de manera práctica. Clear introduce su método de 4 pasos para desarrollar hábitos: señal, anhelo, respuesta y recompensa, que a su vez dan origen a las 4 leyes para cambiar la conducta. El libro se centra en los fundamentos de la conducta humana y ofrece un enfoque efectivo para mejorar en diversas áreas de la vida. El capítulo 1, El sorprendente poder de los hábitos atómicos, ilustra cómo pequeños cambios pueden generar una gran diferencia a través de la historia del equipo de ciclismo británico. Durante casi un siglo, el ciclismo profesional británico fue mediocre, pero con la llegada de Dave Brailsford en 2003 como director de desempeño, la situación cambió radicalmente. Brailsford implementó una estrategia de agregación de ganancias marginales, buscando mejorar en un 1% cada aspecto del ciclismo. Se realizaron ajustes mínimos en áreas esperadas como los asientos de las bicicletas y la tracción de las ruedas, pero también en aspectos inesperados como los ungüentos para masajes, la higiene de manos, la calidad del sueño y hasta la limpieza del camión del equipo. Estos pequeños hábitos acumulados transformaron a un equipo ordinario en uno de campeones. El capítulo subraya la tendencia a sobreestimar la importancia de los grandes momentos y subestimar el valor de las pequeñas mejoras diarias. Se explica que mejorar un 1% cada día durante un año resulta en una mejora de 37 veces al final del periodo, mientras que un deterioro del 1% diario conduce casi a cero. Los hábitos son presentados como el interés compuesto de la superación personal, multiplicándose con la repetición a lo largo del tiempo. A menudo descartamos los pequeños cambios porque su impacto inmediato es insignificante, pero es la acumulación de estos pequeños hábitos lo que genera resultados sorprendentes a largo plazo. De manera similar, pequeñas malas decisiones repetidas se acumulan en resultados negativos significativos. Un pequeño cambio en los hábitos cotidianos puede conducir la vida por un camino completamente distinto. Se explica que los resultados son indicadores reactivos de los hábitos. El tiempo magnifica el margen entre el éxito y el fracaso, actuando como una espada de doble filo. Los buenos hábitos son aliados y los malos, enemigos. Se mencionan ejemplos de cómo el estrés acumulado y el conocimiento adquirido diariamente tienen efectos compuestos significativos. El capítulo utiliza la analogía del hielo derritiéndose al alcanzar los 0 grados para ilustrar cómo los grandes cambios a menudo son el resultado de muchas acciones previas que acumulan el potencial necesario. Se compara la formación de hábitos con cultivar una delicada flor y la eliminación de malos hábitos con arrancar un roble.
La clave no está en las metas, sino en los sistemas. Se introduce el concepto de hábitos atómicos como pequeños hábitos que forman parte de un sistema mayor, siendo los ladrillos de resultados extraordinarios. Los hábitos son como los átomos de la vida, unidades fundamentales que contribuyen a la mejora general. El capítulo concluye resumiendo que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal, una espada de doble filo, y que los pequeños cambios parecen insignificantes hasta que se cruza un umbral crítico. Se enfatiza que para obtener mejores resultados, debemos enfocarnos en los sistemas en lugar de las metas. El capítulo 2, la manera en que tus hábitos moldean tu identidad, y viceversa, explora los 3 niveles del cambio de conducta: cambiar los resultados, cambiar los procesos y cambiar la identidad. La mayoría de las personas se enfocan en los resultados: perder peso, escribir un libro, y luego los procesos: dieta, rutina de escritura, pero el cambio de conducta duradero ocurre cuando se trabaja en el nivel más profundo, la identidad, es decir, cambiar las creencias sobre uno mismo. Se ilustra esto con el ejemplo de 2 personas dejando de fumar. Una dice estoy tratando de no fumar, mientras que la otra afirma no soy fumador. La segunda declaración indica un cambio en la identidad, donde dejar de fumar se alinea con la nueva autoimagen. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad, ya que los hábitos se mantienen a largo plazo cuando se convierten en parte de quienes somos. Las creencias sobre uno mismo, a menudo expresadas en afirmaciones limitantes, pueden sabotear los intentos de cambio. La identidad se construye a partir de los hábitos. Cada acción realizada es un voto a favor del tipo de persona en la que se desea convertir. Los pequeños hábitos proveen evidencia de una nueva identidad, y la acumulación de esta evidencia genera un cambio significativo. Los hábitos son el camino que conduce al cambio de identidad, y la manera más práctica de cambiar quienes somos es cambiar lo que hacemos. Se establece un circuito de retroalimentación donde los hábitos moldean la identidad y la identidad moldea los hábitos. El enfoque debe estar en convertirse en el tipo de persona que puede alcanzar una meta, no en la meta en sí. El capítulo pregunta si nos estamos convirtiendo en la persona que queremos ser, enfatizando que el primer paso no es qué o cómo, sino quién queremos ser. Los hábitos importan fundamentalmente porque nos ayudan a convertirnos en el tipo de persona que deseamos ser, cultivando las creencias más profundas sobre nosotros mismos. El cambio de identidad debe ser gradual para evitar perder el sentido de uno mismo. El capítulo 3, Cómo construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos, introduce el proceso de construcción de un hábito, dividido en 4 etapas: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Este patrón de 4 pasos es la columna vertebral de cada hábito. La señal desencadena el proceso e indica una posible recompensa. El anhelo es la motivación o deseo de obtener la recompensa. La respuesta es el hábito en sí, la acción que se realiza. La recompensa es la satisfacción obtenida al final del hábito, que refuerza la conducta para el futuro. Estos 4 pasos se dividen en 2 fases: la fase del problema, señal y anhelo, y la fase de la solución, respuesta y recompensa. Toda conducta está dirigida por el deseo de resolver un problema, ya sea obtener algo bueno o eliminar algo malo. El capítulo ilustra este proceso con el ejemplo de encender un interruptor de luz en una habitación oscura, una acción que se realiza automáticamente. Al convertirnos en adultos, muchos de nuestros hábitos operan sin que nos demos cuenta. El capítulo luego presenta las 4 leyes del cambio de conducta, que se derivan de estas 4 etapas y proporcionan un marco de referencia para diseñar buenos hábitos y eliminar los malos. Cada ley es una palanca que influye en la conducta humana. Las 4 leyes se formulan como preguntas para implementar cambios. ¿Cómo lo puedo hacer obvio? ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? ¿Cómo lo puedo hacer sencillo? ¿Cómo lo puedo hacer satisfactorio? Las respuestas a por qué no logramos cambiar nuestros hábitos a menudo se encuentran dentro de estas 4 leyes. El capítulo concluye resumiendo que un hábito es una conducta automática repetida, cuyo propósito principal es resolver problemas con la menor energía posible. Cualquier hábito se divide en el circuito de señal, anhelo, respuesta y recompensa,
y las 4 leyes del cambio de conducta son un conjunto de reglas para construir mejores hábitos. La parte 2 se enfoca en la primera ley del cambio de conducta: hacerlo obvio. Esta sección profundiza en la primera etapa del circuito del hábito, la señal, y cómo podemos diseñar nuestro entorno y rutinas para que las señales de los buenos hábitos sean evidentes y las de los malos hábitos, invisibles. El capítulo 4, El hombre que no se veía bien, comienza con una historia sobre un paramédico cuya intuición, basada en años de experiencia observando patrones sutiles, le permitió predecir un ataque cardíaco en su suegro. Esta anécdota introduce la idea de que a menudo actuamos basándonos en señales inconscientes que hemos aprendido a reconocer. El capítulo luego presenta el concepto del registro de hábitos. Se describe el peculiar ritual de los conductores de trenes japoneses que señalan y nombran en voz alta diferentes aspectos de su trabajo para convertir hábitos inconscientes en conscientes, reduciendo así la posibilidad de errores. De manera similar, la esposa del autor nombra en voz alta los elementos esenciales antes de un viaje. La efectividad de señalar y nombrar radica en crear un mayor nivel de conciencia sobre nuestras acciones. Se sugiere que describir nuestros malos hábitos en voz alta puede hacer que sus consecuencias parezcan más reales, otorgándoles peso y evitando que los pasemos por alto como actos rutinarios sin importancia. Incluso para recordar tareas pendientes, decir en voz alta la acción planeada aumenta la probabilidad de que se realice. El capítulo concluye que el primer paso para cambiar un hábito es ser consciente de su existencia, y el registro de hábitos es una herramienta práctica para lograrlo. El capítulo 5, La mejor manera de comenzar un nuevo hábito, explora estrategias prácticas para hacer obvias las señales de los nuevos hábitos que deseamos adoptar. Se presenta un estudio de 2001 donde un grupo de investigadores ayudó a personas a desarrollar mejores hábitos de ejercicio. El grupo al que simplemente se le pidió que llevara un registro de su ejercicio tuvo una tasa de éxito similar al grupo motivado que leyó sobre los beneficios del ejercicio. Sin embargo, el grupo al que se le pidió que formulara un plan específico de cuándo y dónde harían ejercicio, una intención de implementación, tuvo una tasa de éxito significativamente mayor, 91%. La fórmula de la intención de implementación es: yo haré, conducta, a, tiempo, en, lugar. Esta estrategia combate la falta de claridad sobre cuándo y dónde actuar, evitando la dependencia de la inspiración. El capítulo luego introduce la estrategia de acumulación de hábitos, inspirada en parte por el efecto Diderot. La fórmula para la acumulación de hábitos es: después de hábito actual, yo haré nuevo hábito. La clave es vincular la nueva conducta deseada con un hábito que ya realizamos diariamente. Se sugiere realizar una lluvia de ideas para identificar los hábitos actuales y los eventos diarios que ocurren sin falta, para así encontrar los mejores puntos de anclaje para los nuevos hábitos. Se enfatiza que la señal para la acumulación de hábitos debe ser altamente específica y accionable de inmediato. El capítulo concluye reiterando que la primera ley es hacer el hábito obvio, y que las intenciones de implementación y la acumulación de hábitos son estrategias efectivas para crear señales claras y un plan definido para la acción. El capítulo 6, La motivación está sobrevalorada, el ambiente a menudo es más importante, argumenta que si bien la motivación es importante, el ambiente en el que nos encontramos juega un papel crucial en nuestros hábitos. Se menciona un estudio de los años 70 en Holanda que reveló que algunos vecinos consumían significativamente menos energía que otros en casas similares, lo que sugiere que factores ambientales sutiles influían en su comportamiento. El capítulo explora cómo tendemos a adoptar los hábitos que son fáciles y obvios en nuestro entorno. Si queremos formar un nuevo hábito, debemos hacer que las señales de ese hábito sean obvias en nuestro ambiente. Por ejemplo, si queremos leer más, debemos dejar libros a la vista. Inversamente, para eliminar un mal hábito, debemos hacer que las señales de ese hábito sean invisibles. Se menciona el estudio de los veteranos de Vietnam que, al regresar a un ambiente sin las señales asociadas al consumo de heroína, lograron dejar el hábito a pesar de la alta tasa de adicción durante la guerra. Esto demuestra que el poder de la señal es más fuerte que el deseo. El autocontrol se presenta como una estrategia a corto plazo,
mientras que diseñar un ambiente que nos conduzca al éxito es una estrategia a largo plazo más efectiva. El capítulo concluye enfatizando que es más fácil evitar la tentación que resistirla, y que una de las maneras más prácticas de eliminar un mal hábito es reducir la exposición a la señal que lo desencadena. Podemos convertirnos en arquitectos de nuestro propio ambiente para favorecer los buenos hábitos. El capítulo 7, El secreto del autocontrol, continúa la discusión sobre el ambiente y el autocontrol, revelando que las personas con un alto grado de autocontrol no necesariamente tienen más fuerza de voluntad, sino que son mejores para evitar situaciones tentadoras. Se explica que la tentación nunca desaparece por completo, pero puede ser más fácil de resistir cuando no estamos constantemente expuestos a ella. El autocontrol se presenta como una estrategia de corto plazo que requiere esfuerzo consciente, mientras que modificar el ambiente para reducir la fricción y la exposición a las malas señales es una solución a largo plazo más sostenible. El capítulo retoma la idea de la primera ley invertida, hacerlo invisible. Para eliminar un mal hábito, la estrategia principal es reducir la exposición a las señales que lo desencadenan. Esto implica eliminar las señales visuales, sociales y ambientales que provocan el mal hábito. Se concluye que una vez que un hábito está formado, es poco probable que se olvide, por lo que la prevención a través de la modificación del ambiente es crucial. La primera ley se resume en hacer las señales de los buenos hábitos obvias y las señales de los malos hábitos invisibles. La parte 3 se centra en la segunda ley del cambio de conducta, hacerlo atractivo. Esta sección explora cómo podemos aumentar nuestro deseo por los buenos hábitos y disminuirlo por los malos, comprendiendo las fuerzas que nos impulsan. En el capítulo 8, Cómo lograr que un hábito sea irresistible, se introduce la idea de que cuanto más atractiva es una oportunidad, más probable es que se convierta en un hábito. Se recurre a los experimentos de Nico Tinbergen con gaviotas arenque y los estímulos supernormales para ilustrar cómo ciertas señales exageradas pueden intensificar nuestras respuestas naturales. Se explica cómo la industria alimentaria utiliza este principio para crear productos altamente deseables, optimizando la combinación de sal, azúcar y grasa. El capítulo también analiza cómo la sociedad moderna está saturada de estímulos supernormales, como las imágenes idealizadas en redes sociales y la publicidad, que pueden desviar nuestros instintos hacia hábitos perjudiciales. Un concepto central en este capítulo es el papel de la dopamina, un neurotransmisor que juega un papel crucial en la motivación, el deseo y el anhelo. Se revela que el pico de dopamina ocurre en la anticipación de la recompensa, no al recibirla, lo que nos impulsa a actuar. Para aplicar esta ley, se presenta la estrategia de la acumulación de tentaciones, que consiste en vincular una acción que quieres hacer con una acción que necesitas hacer. Se ofrecen ejemplos prácticos, como ver tu programa favorito de televisión solo mientras haces ejercicio. Esta estrategia se basa en el principio de Premack, que establece que las conductas más probables pueden reforzar las conductas menos probables. Se proporciona incluso una fórmula para combinar la acumulación de hábitos, de la primera ley, con la acumulación de tentaciones. El capítulo 9, El papel de la familia y los amigos en la formación de hábitos, examina la poderosa influencia del entorno social en nuestros hábitos. Se argumenta que las conductas son atractivas cuando nos ayudan a encajar en el grupo social. Se identifican 3 grupos principales cuyos hábitos tendemos a imitar: los grupos de personas cercanas, los grupos numerosos y los grupos poderosos. La proximidad física y social juega un papel importante, ya que adoptamos hábitos comunes en nuestro entorno inmediato. La imitación de la mayoría nos ayuda a sentirnos aceptados, mientras que la imitación de personas poderosas se asocia a menudo con la ganancia de estatus y respeto. El ejemplo de las hermanas Polgar, prodigiosas jugadoras de ajedrez, ilustra cómo un ambiente que valora y recompensa una conducta puede hacerla intrínsecamente atractiva. Finalmente, el capítulo 10, Cómo localizar y arreglar las causas de tus malos hábitos, profundiza en las asociaciones que forman la base de nuestros hábitos. Se explica que nuestros anhelos y hábitos son, en esencia, intentos de satisfacer motivos subyacentes fundamentales. La clave para cambiar un mal hábito radica en hacerlo poco atractivo. El capítulo introduce la técnica de replantear la mentalidad,
destacando los beneficios de evitar los malos hábitos en lugar de enfocarse en la privación. Se utiliza el ejemplo del libro de Allen Carr para dejar de fumar, que desafía las creencias positivas asociadas al cigarrillo. También se sugiere reemplazar la frase «debo hacer» por «tengo la oportunidad de hacer» para cambiar la percepción de las tareas. Se describe como crear un ritual de motivación, haciendo algo que disfrutes justo antes de realizar un hábito difícil, puede volverlo más atractivo por asociación. En resumen, la inversión de la segunda ley es hacerlo poco atractivo, reprogramando nuestro cerebro para asociar sentimientos negativos con los malos hábitos y positivos con los buenos. La parte 4 se dedica a la tercera ley del cambio de conducta, hacerlo sencillo. Esta sección explora cómo reducir la fricción asociada con los buenos hábitos y aumentar la fricción asociada con los malos, facilitando así la adopción de los primeros y la eliminación de los segundos. El capítulo 11, avanza despacio, pero no desmarcha atrás, enfatiza la importancia de comenzar con la acción y la repetición, en lugar de obsesionarse con la perfección o la planificación excesiva. Se ilustra este punto con la historia de un profesor de fotografía que dividió a sus alumnos en un grupo cuantitativo, calificado por la cantidad de fotos, y un grupo cualitativo, calificado por la calidad de una sola foto. Sorprendentemente, el grupo cuantitativo produjo mejores fotos al final del semestre, demostrando que la práctica constante conduce a la excelencia. El capítulo distingue entre ponerse en marcha, prepararse para actuar, y actuar, realizar el trabajo real, advirtiendo que es fácil quedarse atascado la preparación sin lograr resultados. Se subraya que para formar un hábito, la clave es la repetición, y cuanto más se repite una actividad, más automática se vuelve gracias a un proceso neurológico llamado potenciación a largo plazo y la ley de Ebb. Las neuronas que se encienden juntas, se mantienen conectadas. El capítulo concluye que lo trascendente es actuar y progresar, haciendo que la tercera ley sea cumplir con la sencillez. El capítulo 12, la ley del menor esfuerzo, explica que los humanos están inherentemente inclinados hacia las opciones que requieren la menor cantidad de trabajo. Se menciona cómo las sociedades han evolucionado para conservar energía. En el contexto de los hábitos, esto significa que tendemos a gravitar hacia los hábitos que son más convenientes y fáciles de realizar. El capítulo sugiere que para cultivar buenos hábitos, debemos reducir la fricción asociada con ellos, haciendo que los pasos necesarios para llevarlos a cabo sean mínimos. Se ofrecen ejemplos prácticos, como preparar el ambiente con anticipación para facilitar el hábito deseado, dejar los libros en el buró si quieres leer antes de dormir, y reducir la fricción de los malos hábitos, guardar la comida chatarra fuera de la vista. La estrategia de resetear la habitación se presenta como una forma de reducir la fricción para el futuro uso de ese espacio. La idea central es hacer que los buenos hábitos sean la opción más sencilla. El capítulo 13, cómo dejar de postergar usando la regla de los 2 minutos, introduce una táctica poderosa para simplificar el inicio de nuevos hábitos, reducir el hábito a una acción que se pueda completar en 2 minutos o menos. Se ofrecen ejemplos como leer una página en lugar de leer antes de dormir, o sacar el tapete de yoga en lugar de hacer 30 minutos de yoga. El objetivo no es lograr resultados significativos en esos 2 minutos iniciales, sino establecer la identidad de la persona que realiza ese hábito y hacer que la primera acción sea tan sencilla que la resistencia sea mínima. Una vez que se inicia el hábito de forma sencilla, es mucho más probable que se continúe. Se menciona la importancia de dominar el hábito de hacer acto de presencia antes de preocuparse por la perfección. Incluso si la acción parece trivial, como meditar por 1 minuto, refuerza la identidad deseada. Se presenta la idea de mantener la actividad siempre por debajo del punto donde se convierte en un trabajo, citando estrategias de escritores como Ernest Hemingway. La regla de los 2 minutos se convierte así en una puerta de entrada a hábitos más productivos. Finalmente, el capítulo 14, cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos, explora estrategias para automatizar los buenos hábitos y crear mecanismos de compromiso para dificultar los malos. Se relata la historia de Víctor Hugo, quien se deshizo de toda su ropa excepto un chal para forzarse a terminar de escribir su libro. Este es un ejemplo de hacer los malos hábitos difíciles al eliminar la posibilidad de distracciones.
Un mecanismo de compromiso se define como una elección que se hace en el presente para controlar las acciones futuras. Se ofrecen ejemplos como comprar alimentos en porciones individuales para evitar comer en exceso o inscribirse voluntariamente en listas de exclusión de casinos en línea. Automatizar los hábitos mediante decisiones únicas, como configurar transferencias automáticas a una cuenta de ahorros o comprar un buen colchón, también se presenta como una forma efectiva de asegurar una conducta futura deseada. El uso de la tecnología para automatizar hábitos se destaca como una manera confiable y efectiva de garantizar el comportamiento apropiado. En resumen, la inversión de la tercera ley es hacerlo difícil para los malos hábitos y hacerlo sencillo y automático para los buenos. La parte V se enfoca en la cuarta ley del cambio de conducta, hacerlo satisfactorio. Esta sección explora cómo hacer que los buenos hábitos sean placenteros y gratificantes, aumentando la probabilidad de que se repitan en el futuro, y cómo hacer que los malos hábitos sean insatisfactorios, disminuyendo así su atractivo. El capítulo 15, la regla cardinal del cambio de conducta, introduce la idea de que somos más propensos a repetir una conducta cuando la experiencia es satisfactoria. Se explica que los sentimientos de placer le indican al cerebro que una acción vale la pena recordar y repetir. En contraste, las experiencias insatisfactorias reducen la probabilidad de repetición. Se destaca la diferencia entre las recompensas inmediatas y las recompensas retardadas, señalando que el cerebro humano ha evolucionado para priorizar la gratificación instantánea. Esto implica que los costos de los buenos hábitos a menudo se sienten en el presente, mientras que sus beneficios son futuros, y viceversa para los malos hábitos. La regla cardinal del cambio de conducta se actualiza a: lo que es inmediatamente recompensado se repite. Lo que es inmediatamente castigado se evita. Se subraya que, para mantener un hábito, es crucial sentirse exitoso de manera inmediata, incluso de forma modesta. La clave está en añadir un poco de placer inmediato a los hábitos que brindarán recompensas a largo plazo y un poco de dolor inmediato a los hábitos que no las traen. El capítulo 16, cómo usar el seguimiento de hábitos para hacer que los buenos hábitos sean inevitables, se centra en el poder del registro o historial de hábitos para hacerlos satisfactorios. Se explica que progresar es satisfactorio, y las medidas visuales del progreso, como llevar un registro, proporcionan evidencia clara del avance realizado, reforzando la conducta. Se detallan 3 beneficios principales de un historial de hábitos. Es obvio, registrar la acción más reciente crea una señal para la siguiente acción, construyendo una serie de señales visuales que recuerdan el hábito. Ayuda a ser honesto acerca del comportamiento real. Es atractivo. El progreso es la forma más efectiva de motivación, y el historial de hábitos proporciona evidencia visual del esfuerzo realizado, alimentando el deseo de continuar. No se quiere interrumpir el progreso al romper la cadena del hábito. Es satisfactorio. Llevar un registro de los logros puede ser una recompensa en sí mismo, generando un sentimiento de satisfacción al ver cómo los resultados se acumulan. Ayuda a mantener la concentración en el proceso en lugar del resultado. Se advierte que el registro manual debe limitarse a los hábitos más importantes y realizarse inmediatamente después de que ocurra el hábito, utilizando la acumulación de hábitos para facilitar esta práctica. También se menciona el lado oscuro del registro, donde uno puede enfocarse demasiado en el número en lugar del propósito del hábito. Se sugiere considerar victoria sin báscula y cambiar el enfoque de la medición si la motivación flaquea. En última instancia, el historial de hábitos ofrece una manera sencilla de hacer que los hábitos sean más satisfactorios al proporcionar evidencia del progreso y un momento de placer inmediato. Se introduce el concepto de no rompas la cadena y la regla de nunca dejes de hacer algo 2 veces para mantener la continuidad. El capítulo 17, una rendición de cuentas puede cambiarlo todo, aborda la inversión de la cuarta ley, hacerlo insatisfactorio para los malos hábitos. Se explica que así como las experiencias satisfactorias fomentan la repetición, las experiencias dolorosas fomentan la evitación. Se introduce la idea de un socio corresponsable, alguien que observe tu conducta, creando un costo inmediato para la inacción, ya que nos importa lo que otros piensan de nosotros. Se presenta el concepto de un contrato de hábitos,
un acuerdo verbal o escrito en el que se establece el compromiso de cumplir un hábito particular y el castigo si no se cumple, haciendo que los costos de los malos hábitos sean públicos y dolorosos. Se menciona el ejemplo de Brian Harris, quien utilizó un contrato de hábitos con su esposa y entrenador personal para perder peso. Se concluye que hacer insatisfactorios los malos hábitos, ya sea a través de un socio corresponsable o un contrato de hábitos, es una estrategia efectiva para evitar su repetición. En resumen, la cuarta ley del cambio de conducta se centra en la importancia de la satisfacción inmediata para la formación y mantenimiento de los hábitos. Hacer que los buenos hábitos sean satisfactorios aumenta la probabilidad de su repetición, mientras que hacer que los malos hábitos sean insatisfactorios disminuye su atractivo. Estrategias como el registro de hábitos, los socios corresponsables y los contratos de hábitos son herramientas prácticas para aplicar esta ley y moldear nuestro comportamiento a largo plazo. La conclusión: el secreto para alcanzar resultados que duren enfatiza que el éxito es un sistema de mejora continua, no una meta final. El secreto para obtener resultados duraderos es nunca dejar de hacer mejoras. Los pequeños hábitos no solo se suman, sino que se componen, generando resultados notables con el tiempo. Finalmente, el libro incluye un apéndice con pequeñas lecciones de las 4 leyes, así como sugerencias sobre cómo aplicar estas ideas a los negocios y a la paternidad. También se incluye una sección de ¿qué leer a continuación?, con recomendaciones de otros libros.